Usted sabe que yo hice este ejercicio con dos fines. Muchas veces nosotros dejamos de hacer algo y no le prestamos atención cuando la volvemos a ver, la volvemos a realizar, si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correctamente. Le pedí a Carlitos que me acompañara. No se escuchó bien, ¿verdad? Había como una confusión. Estábamos como desentonados, ¿verdad? Lo que se deja de hacer se atrofia, se olvida. Y recuerde que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Esta canción tiene que ver con el tema de esta mañana. Quisiera que me acompañes al libro de Primera de Corintios. Capítulo 15, libro de Corintios. A la altura del versículo 58, por favor. Dice la Escritura: así que, hermanos, Pablo el apóstol escribe esta carta específicamente a una iglesia que está teniendo serios problemas. Espero que aquí no. Y él se dirige a los hermanos, de la misma forma que yo me voy a dirigir a ustedes. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por favor, cierre la palabra y vamos a desarrollar este versículo basado en lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pablo está teniendo serios problemas con una iglesia que está malinterpretando lo que a futuro va a suceder. Yo no sé si usted se está prestando para el futuro que viene. Y cuando me hablo del futuro que viene, me estoy refiriendo a la parte espiritual. Mi interés como pastor es prepararlo a usted para el futuro. En las ideologías que hoy presenta el mundo, los cambios que hoy se están dando y que el mundo es partícipe de todo ello, las prolificaciones que están saliendo, las numerosas cantidades de ideologías y doctrinas han llevado a la iglesia como a perder la brújula de la responsabilidad que tiene. La iglesia tiene una responsabilidad. Primero con Dios y después consigo mismo. El apóstol Pablo, escuchando lo que está aconteciendo en esta iglesia, en estos 58 versículos que tiene el capítulo 15, Pablo desglosa esta carta en 6 diferentes temas que tienen que ver con usted y conmigo. Y uno de lo más interesante que el apóstol Pablo describe aquí es la certeza. El primer tema que toca el apóstol Pablo en esta carta establece la certeza de la resurrección de nuestro Salvador. Es para Pablo importante, y para mí como pastor es importante que usted tenga una certeza de que va a suceder una resurrección. El segundo tema que el apóstol Pablo también lo describe aquí es
que no se pone a refutar a los que niegan la resurrección de los muertos. Una mala interpretación de esto ha llevado a muchos, ¿sí?, a poder interpretar incorrectamente lo que es el milagro de levantar a un muerto y la transformación que va a suceder en la resurrección de un muerto. Son dos cosas diferentes. Yo no puedo decir que Lázaro resucitó. Podríamos decirlo que Lázaro resucitó, sí, porque fue un milagro. Pero decir que Lázaro vino a resurrección sería contradecir las Sagradas Escrituras, y eso es lo que el apóstol Pablo está aquí debatiendo con esta iglesia. Son dos cosas muy diferentes, porque una tiene que ver con un milagro cuando Dios usa a un hombre X para levantar a un muerto, y la otra tiene que ver cuando Dios interviene para la resurrección de los muertos. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, para el apóstol Pablo, eso era muy importante. El tercer tema que toca el apóstol Pablo en estos versículos lo hace basado precisamente en la realidad histórica de lo que sucedió con respecto a la resurrección. Esto tiene un trasfondo. Pablo no está hablando por hablar. Pablo se está basando en que él es testigo porque se encontró con la primicia de la resurrección. Entonces, para Pablo esto es irrefutable. Pablo mantiene y sostiene a todos aquellos que van en contra de esto, y todavía hoy está proliferando una ideología que esto no va a suceder. Y usted tiene que manejar estos temas muy correctamente. Lo cuarto que el apóstol Pablo aquí refuta es una objeción, y él aprovecha la oportunidad para mostrar lo que va a suceder en la resurrección, un gran cambio en la persona. Decir que Lázaro resucitó con otro cuerpo es contradecir a la Sagrada Escritura, porque Lázaro resucitó con el mismo cuerpo. A diferencia de Jesús, cuando él resucitó, siendo él la primicia, él se levantó con un cuerpo glorificado, a excepción de las señales que él dejó como evidencia de que él mismo era. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Me está siguiendo? El quinto tema que el apóstol Pablo aquí describe es lo que va a suceder con la resurrección de los muertos el día que suene la trompeta final. Es la transformación, es la modificación, es una metamorfosis lo que va a suceder el día que suene la trompeta y que él llame a los muertos. Amén. Y como quinto tema, y es aquí donde me voy a centrar, el sexto tema de esto, es lo que él dice y llama a una seria exhortación a la iglesia para que sigan en la práctica del servicio en la obra del Señor. Cosa que muchos esto lo han dejado a un lado. Y como pastor, yo hoy quiero llamarlo a usted a la conciencia si verdaderamente la obra del Señor, no la obra de Fuente de Bendición, porque esto es parte de la obra del reino. Cuando hablo de la obra del Señor, es si verdaderamente para usted es prioridad la obra del reino de los cielos. Y es aquí donde el apóstol Pablo motiva a esta iglesia a no pelear en detalles. Más bien, los motiva y los llama a seguir sirviendo en la obra del Señor
puesto que ella va a tener una recompensa en el final de los días. Esto es lo que yo me voy a centrar en esta mañana. Pero hay 3 palabras que el apóstol Pablo usa y que yo quiero usar como plataforma, porque yo les dije algo, les mencioné algo sobre la canción. Aparte de la práctica que se perdió, que me llamó mucho la atención, que por cierto, Marielita no se entendió la canción, no sé qué pasó, no se entendió claramente, pero bien, ese no era el punto. El punto era lo que yo quería ver como pastor. Pablo usa 3 palabras muy importantes. Una es firmes y creciendo. Esto para Pablo era muy importante, puesto que se estaba dando esta polémica en esta iglesia. Manténgase firmes. Firmes en lo que usted cree. Firme en lo que usted ha estudiado y que usted cree que esa es la verdad, no su verdad, la verdad. Decir que yo tengo la verdad, déjeme decirle que me estoy sobrepasando, me estoy sobrecalificando, pero decir que yo estoy en la verdad y voy a pelear por esa verdad en la que yo estoy, yo tengo que estar muy seguro de lo que yo conozco, de lo que me han enseñado, de lo que yo mismo practico. Firmeza, esto es muy importante para el apóstol Pablo. Esto, mi amado iglesia, escúchele mucha atención a esto que en el Espíritu de Dios hoy le va a ministrar. Cierra tus ojitos si quiero orar por usted. Padre bueno que estás aquí con nosotros. Sopla de tu Santo Espíritu, Señor, a este pueblo que viene a las aguas. Necesitamos escuchar palabra tuya. Señor, no quiero palabra de hombre. Señor, quiero que me uses solamente como un instrumento. Soy responsable de esta grey y las que están en casa. Por favor, solo le pido con humildad de Espíritu de Dios, úsame como vaso y haz que tu palabra sea como medicina a todo aquel que la necesite. En el nombre de Jesús. Amén. La doctrina de la resurrección y la aplicación que el apóstol Pablo le va a dar a esta iglesia y que yo como pastor le voy a dar a usted. Esto es muy importante. Escúchame esto, porque esto me llama mucho la atención. Pablo llama a un desafío. Y José Lara, como pastor, hoy llama a un desafío. Escúchame esto, porque esto es muy importante. El desafío de Pablo es a no ser volubles. Y cuando me llamó la atención que el apóstol llama a esto, a la iglesia, a no ser voluble, es a no ser cambiante. Parece como que la doctrina no ha sido suficiente poderosa para cambiar y modificar la conducta de muchos y la vida de muchos. Y esto hace, escúchame esto, que no solamente usa la palabra voluble, sino que usa la palabra inestable o caprichoso. Una persona inestable es una persona que hoy está, pero mañana no. Hoy se siente bien, pero más tarde no. Hoy está en una posición de adoración y quizás más tarde o mañana esté por los suelos. Eso no es un asunto, mi amado hermano, de una doctrina que es sana y que tiene la responsabilidad. Si usted le da la responsabilidad que ella necesita, ella le va a hacer el efecto que su cuerpo espiritual lo requiere. Y hace que estos cristianos que el apóstol Pablo le estaba escribiendo, esta era la actitud que ellos estaban. Me llama mucho la atención lo que
este fenómeno que el mundo hoy presenta como uno de los virus que cambió la historia de la humanidad, es lo que vino a hacer a la iglesia. Si el apóstol Pablo estuviera aquí en estos tiempos, de seguro que el apóstol Pablo se le pararía el pelo. La que menos tenía que ser voluble, caprichosa, inestable, era la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted conoce a quien usted le entregó su vida, mi amado hermano, de seguro que usted tomaría esto con responsabilidad. Es increíble lo que vino a hacer la pandemia en la vida de muchos cristianos. Totalmente lo sosegó, totalmente lo apagó, totalmente le quitó el brillo. Una de las cosas como pastor, yo llamo a la Grace y le digo, no van a volver a casa. Así les digo, no van a volver a casa. Se han acostumbrado a un medio. Y no es que sea malo, porque no es que sea malo. Pero déjeme decirle que eso no es correcto. Eso fue opcional. Eso fue opcional. Pero ya no puede ser una práctica para siempre. Porque entonces se pierde la esencia de la iglesia. En sí, la esencia del amor, de la unión de los hermanos unos con otros. Y esto ha enfriado a muchos. Esta inestabilidad, ese temor a creer que aquí están los infectados y que en la casa no. Mi amado hermano, para Pablo esto era sinónimo de que algo no andaba bien. Y va más allá de esto. Y me llama mucho la atención porque cuando hablo de firmeza estoy hablando de algo que es fijo, determinado, planificado y fijo. Es una persona que tiene estas características. Vamos, se la vuelvo a repetir. Una persona fuerte, una persona fija, una persona determinado, planificado, fijo en lo que cree. En lo que cree, porque es una persona responsable en la doctrina que está recibiendo. ¿Y qué es firmeza? Basado en esto, me llama mucho la atención que es una persona inconmovible, que es una persona constante, que es una persona que no puede volver atrás. Es una persona que cuando puso la mano en el arado, es una persona que tiene fija su meta. Es determinado a lograr el objetivo que se propuso. Ahora, esto lleva a algo más. Escúchame esto. Cuando hablo de una persona con calidad de firmeza, que no cede, que no se mueve, que no vacila, que lleva la idea de ser estable, fuerte, fijo y determinado. Escúchame. La fe imprime firmeza, paciencia, perseverancia, y es como dice el apóstol Juan, y quisiera que me acompañe a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice el apóstol Juan. Y yo quiero ver si esto es verdad en usted, porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, tiene una característica. Se diferencia de los demás. Es una persona que va a sobresalir. Es una persona que va a evidenciar algo diferente. Y esta persona dice que vence al mundo, vence las circunstancias, vence cualquier cosa que se le presente. Dice, y esa es la victoria que vence al mundo. ¿Cuál? Firmeza en la fe, no titubea en la fe, se mantiene parado en eso inconmovible
¿Qué es la fe? Esto hace, mi amado hermano, escúchame bien. Cuando hablo de firmeza, nos ponemos en una palabra bien interesante y es la estabilidad y fuerza y fortaleza. Y esto tiene que tener los rasgos de una persona que tiene fe. Dios es inmutable. ¿Qué pasaría si Dios no es inmutable? Él dice una cosa y pueda que la cumpla, pueda que no. Él pueda que la diga, pueda que no. Por eso, una de las características de Dios es que Él es inmutable. Él no cambia. Él mantiene fija una posición y de ahí es hasta el fin. Él es eterno. Una de las características de nosotros tiene que ser así. En su personalidad tiene que ir intrínseco eso que le inyectó la fe. Esa firmeza que usted dice que tiene, lo tiene que mantener. Véngase lo que se venga, preséntese lo que se presente, usted se va a mantener fijo, firme, estable. Ahora, escúchame esto, le voy a poner un ejemplo. Quien demuestra firmeza no se rinde ante las apariciones de dificultades que amenazan con transformar su misión. ¿Qué quiere decir esto? Se lo explico de esta manera, poniéndole un ejemplo. Una persona determinada, una persona fija, una persona que no cambia. Porque hay muchas personas que determinan emprender algo. Pero lo que ellos no se imaginaron era lo que la vida le iba a presentar más adelante. Resulta, entonces, que más adelante, como no tomaron en cuenta ciertos detalles, se les empezó a poner difícil la situación y esta persona desiste. Eso es un error. En Lucas 18 hay una historia y usted la conoce muchas veces, pero simplemente la hago como a manera de ejemplo. La Biblia dice en Lucas 18 que una mujer tenía un problema que solucionar. Lamentablemente topó con un hombre que era difícil, porque la misma Biblia dice que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. Usted sabe esa historia. Pero esta mujer tenía intrínseco firmeza en su carácter. Era involuble. Esta persona estaba determinada a lograr su objetivo. Y dice la Biblia, palabras sexuales que dice el juez, esta mujer me está volviendo loco. Estoy perdiendo el control. Y entonces dice la escritura que el mismo juez dijo, le voy a hacer justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguna circunstancia, por difícil que sea, te puede quitar esa firmeza. No puede titubear la fe que tú dices creer y haber abrazado. La fe no solamente es para creer en Dios, la fe es para vivir de continuo cada día, pase lo que pase. Usted tiene que estar determinado. Si usted tiene un objetivo de que esta pandemia no le va a pasar nada, mantente firme, no voluble, porque ya sea que venga uno contagiado y entonces usted dice, entonces yo me voy a contagiar. Entonces el otro se va a contagiar y entonces ya usted empieza a titubear en la fe. Ya no hay firmeza. Hay un cambio en su temperamento. El apóstol Pablo mantiene la tesis de que la resurrección va a suceder. Piense usted, no piense usted, refute usted, no refute usted, la resurrección va a suceder. Y entonces eso es lo que Pablo está manteniendo con esta iglesia. Ahora, hay algo más que yo quiero que usted capte
le estoy dando lo más importante, la esencia de esta enseñanza. Escúchame bien, que esto es muy importante. Escribe esta frase porque le va a ayudar. Cuando estamos ocupados en la obra, como nosotros, cuando estamos ocupados en la obra de Dios, la fe y la firmeza son elementos fundamentales. ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Por qué son elementos fundamentales? Para no escuchar voces, para no escuchar voces del enemigo llamándonos a dejar de insistir o desviarnos de la obra y de la responsabilidad que tenemos. Pongo a manera de ejemplo lo que le sucedió a Nehemías capítulo 6. Nehemías tenía determinado, fijo, una persona que no iba a desistir, pasara lo que pasara, se viniera lo que se viniera, se levantara quien se levantara. Nehemías tenía fijo, firme, la fe de que él se propuso hacer el muro, reconstruir el muro, levantar el muro, arreglar el muro, como usted quiera decirlo. Y él dice en el capítulo 6 de estas palabras, y me llamó mucho la atención, y quiero compartir la manera de ejemplo. Nehemías capítulo 6, versos 3 y 4. Escucha lo que dice. Así que envié unos mensajeros a decirles, estoy ocupado. Mire, cuando una persona está firme en su convicción, cuando una persona no es voluble, cuando una persona no es caprichosa, simplemente porque se le antojó, hoy vamos a levantar un nuevo ministerio y 6 meses después lo dejamos botado. No, no. Nehemías es de las personas que saben la palabra firmeza es importante. Y entonces dice, estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Si bajara yo a reunirme con ustedes, la obra se vería interrumpida. Verso 4. 4 veces me enviaron este mensaje y otras tantas le respondí lo mismo. En otras palabras, no pierdan el tiempo. En otras palabras, ustedes no me van a hacer cambiar, aún con las amenazas que ustedes me hagan, aún cuando ustedes me quieran quitar la vida. Yo estoy convencido de que yo hice un pacto con Dios y ese muro se va a levantar, porque se va a levantar y véngase lo que se venga, se va a levantar. Una persona determinada, una persona firme en sus convicciones, una persona que no se agacha. A ver si me estoy dando a entender. Escúchame. En el capítulo 4 del mismo libro, hay un versículo en el capítulo 4 que yo quiero compartirlo con usted para que vea el pensamiento de este mismo hombre. Versículo 18. Todos los que trabajan en la reconstrucción llevan la espada en la cintura. Todos. Él no hizo alguna excepción, excepto uno. Póngale mucha atención, excepto uno. Los demás que estaban comprometidos con él a levantar el muro, le dice, a mi lado estaba el encargado de dar toque de alarma cuando le fuera necesario. A ver si me estoy dando a entender. Solamente uno. Y no era porque estaba desistiendo de no construir, más bien tenía más responsabilidad que los otros. ¿Sí me estoy dando a entender? La alarma se está encendiendo en esta casa. Y eso no solo para mí como pastor, esto es una responsabilidad, porque si usted ama a su hermano, la alarma se está encendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que la responsabilidad es de todos. O los que llegan aquí no son hermanos suyos. Y entonces este hombre
Estaba diciendo, cuando se avecina el enemigo, yo tengo que estar apresto. Yo tengo que estar como un atalaya. Yo no me puedo dormir. Yo no puedo estar si titubeo, que si estoy cansado. No. Él decía, yo tengo una responsabilidad. A mí se me delegó una oportunidad y yo tengo que cumplirla. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios nos va a llamar a cuentas todos, no solamente al pastor. Aquí hay muchos hermanos que están en casa y están bien sentados. No quieren volver a donde tienen que venir. ¿Qué es lo que pasa? ¿No están firmes? ¿Están titubeando? Si alguien está escuchando la voz de Dios, sé que el Espíritu de Dios, hoy alguien le está hablando. Escúchame bien. Escúchame bien, porque esto es muy importante. Cuando hablo de firmeza, y le puse a usted esa canción, yo quiero que usted me acompañe al Salmo, para que usted pueda entender lo que significa firmeza. Vaya al Salmo, por favor, 92. Y yo quiero que usted, y lo estoy haciendo a manera de estudio, no a manera de prédica, para que usted vea los detalles que hay aquí y que usted mismo se dé cuenta cómo el Espíritu de Dios le va a hablar claro a usted en esta mañana. Salmo 92, verso 12, dice lo siguiente. ¿Lo tienen? ¿Llegó? El justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Yo voy a volver a repetir esto. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Cuántos están en casa que son justos? El justo florecerá como las palmeras. ¿Cómo dice? No escucho. ¿Cómo dice? El justo florecerá como las palmeras. ¿Dice eso? No dice eso. El justo florecerá como la palmera. Escúchame algo, porque esto es muy importante. Existen 32,000 especies diferentes de palmera, pero el salmista solo le pone la mirada a una en específica. A una. Y dice, el justo florecerá como esa palmera. A él no le importó los 30 y resto de mil demás. Específicamente una. ¿Y cuál es la diferencia? Escúchame esto. Yo quiero que usted en esta mañana, por favor, escúchame esto. Este detalle me llamó mucho la atención, porque si estaba hablando de algo que la naturaleza le llamó la atención al salmista, entonces yo dije, yo tengo que detenerme, porque esto es importante. Tiene que ver con una palmera. Dice que la palmera es símbolo de autoridad. ¿Cuántos aquí tienen autoridad? O más bien, ¿a cuántos aquí se le delegó autoridad? Y yo no fui. Dios a usted lo revistió de autoridad. Entonces, la palmera es símbolo de autoridad, pero también es símbolo de prosperidad y de estabilidad. Escúchame bien. Se dice que en la casa de los magnates normalmente existen al frente de sus casas 2 palmeras o una mínimo palmera. 1 o 2 palmeras al frente de su casa. Los magnates la siembran porque es símbolo de prosperidad y de estabilidad. Curiosamente,
Esta palmera que está hablando el salmista estaba en un lugar específico. ¿A dónde es que estaba esa palmera? En la casa. Lo dice el versículo 3. En la casa. ¿Usted me está entendiendo? Usted no fue plantado en cualquier lugar. Pero una característica que tenía esta palmera dice que era floreciente, florecía. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme desarrollarle esto porque lo tengo aquí en mi espíritu. Hay algo que me llama mucho la atención en esto que usa y yo quiero compartirlo con usted. Dice que le menciona algunas características breves de esta palmera. Esta palmera tiene tantas características, pero tantas características, que le aplico a la palabra firme. Esta palmera desarrolla dos tipos de raíces. Dos tipos de raíces. Unas son las que se especializan en abrazarse en la roca. Esa es su función. Y esas son las de 2 metros. Ellas buscan la roca y donde la encuentran, la abrazan. Otra característica de estas de 2 metros es que ellos hacen un bloque. Un bloque. Y su bloque es el cimiento de ellas. Es inconmovible ese bloque. Ante la adversidad no va a titubear. Las otras de 6 metros tienen la característica y es a conseguir agua, la fuente de vida. Y hasta que no encuentran el agua, no se detienen de crecer. Y una vez de que crecen, ellas mismas subsisten. Ellas tienen vida propia en sí mismas. Firmeza. Firmeza. Escúchame. Otra característica que tiene esta palmera, sí, es que normalmente usted ve el tronco de ella y usted la compara con madera, pero déjeme decirle que ellas no son árboles, ellas son plantas. Esa es la característica que tiene la palmera. Ella es planta, no es un árbol. ¿Y ha notado usted que las palmeras no tienen algunas hojas ni a la mitad ni abajo, sino solo arriba? Solo arriba tienen ella. ¿Usted se ha preguntado por qué la palmera solamente tiene arriba? ¿Nunca le ha preguntado al Señor por qué solamente arriba? Porque la palmera tiene una característica que tiene que tenerlo usted. Primero, la estructura en sí de la hoja son como velas. Que cuando viene la tempestad, cuando viene el huracán, sus hojas no se tensan, sino que se ponen en la posición del viento y se dejan llevar como velas. Ellas no se resisten, ellas se ponen en posición. Pero algo que me llamó mucho la atención es que una de las cosas que tiene la palmera, déjeme decirle, es que la palmera tiene su corazón arriba. No lo tiene ni en la mitad, ni lo tiene abajo, lo tiene arriba. Y su corazón es blanco. ¿Sí? Las hojas y el fruto y las flores protegen el corazón de la palmera. La estructura en sí de la palmera
tiene dos características. No sé si usted alguna vez ha cortado una palmera y ha visto la estructura del tronco. Déjeme decirle que ellas son elásticas. Ellas no son rígidas. ¿Sí? Y estas tienen dos posiciones. Estos tentáculos que tienen ellas por dentro tienen dos posiciones. Las externas que le dan la posición de erguida. Ellas las mantienen en una posición erguida. Pero las internas son las que tienen la mayor responsabilidad. Y es que cuando viene la circunstancia, por difícil que ella sea, el huracán, por más fuerte que él sea, ellas lo que hacen es que le quitan la posición a las de afuera y cogen ella el control y hacen que se doble la palmera y nunca se quebrará porque es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Mi amado hermano, si usted está poniendo mucha atención, esto quiere decir algo. Ellas dan un fruto y cuidan el fruto. Lo mantienen arriba. Porque ellas saben la responsabilidad que tienen de cuidar el corazón de la palmera. Se dice que uno de los huracanes más fuertes, por lo menos que se describe con vientos de 225 kilómetros por hora, el huracán Irma, se dice que todo a su paso no quedó nada, nada quedó en pie. Edificios, calles, puentes, casas, árboles, todo se lo llevó a su paso. Lo único que se mantuvo en pie fueron las palmeras. La pregunta, ¿qué es lo único que va a quedar en pie? ¿Qué es lo único que va a quedar en pie cuando suene la trompeta? Le pregunto, ¿usted está firme? ¿Sabes que hablar del reino me apasiona? Porque hay algo que me llamó mucho la atención siempre en el Salmo. El salmista no se conformó solamente con hablar de la palmera, sino dijo que como cedros, pero de un nombre específico. Usted sabe que existen cedros en muchos países, pero el salmista se fijó solamente en uno, como el cedro del Líbano. ¿Usted sabe por qué? Porque este cedro tiene características que tú y yo debemos tenerla. Como por ejemplo, los terrenos que usan los que siembran este tipo de árboles, ¿sí? Son rocosos y son en las laderas y lo buscan bien arriba, porque él es sembrado arriba, en la ladera. Y como lo siembran en lugares rocosos, tienen una característica. Dice que estos árboles tienen la tendencia de no romper tierra hasta después de 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que su mayor responsabilidad, el cedro del Líbano, es crecer hacia abajo todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Y esto lo hace que sus raíces busquen el agua. Ellos subsisten por las raíces que se aseguran de que están pegados
en la fuente de agua, en las que le va a proveer la vida, y por eso se mantienen siempre frondosos, siempre verdes. ¿Ha visto el Salmo lo que dice? Salmo 1. Serán como árboles plantados junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Porque se mantienen reverdecidos. Ojo, ellos son longevos y por lo tanto ellos crecen 40 metros. 9 metros tiene el diámetro de la base del árbol. Ellos se aseguran que esta base que ellos construyen sostengan 40 metros de altura con una cantidad de peso inimaginable. 1000 años duran estos árboles. 1000. Cosa curiosa de estas pipas, la palmera específicamente, la que da el fruto, esta que dice que florece, tiene una característica, que a los 80 años da el mejor fruto y es el más codiciado. ¿Qué quiere decir usted, doña Milady? Que el mejor fruto suyo se aproxima. ¿Usted me está entendiendo? Y es más codiciable que una joven que dé fruto. ¿Me está entendiendo? Es más apetecible porque es el fruto más dulce. ¿Has visto usted los rangos que tiene doña Lore para hablar con ella? ¿Has visto? Carlitos, usted que la conoce. Es dulce a su oído, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Los años la han venido modificando, la han venido cambiando, ¿verdad? Espérese, porque lo mejor de usted está por brotar. ¿Sí me estoy entendiendo? El Señor le interesa que la firmeza que tienen mucho, que está a su alrededor, usted lo aplique a su vida. La firmeza no es simplemente decir yo soy cristiano. Es mantenerme, cualquiera que sea la circunstancia, me voy a mantener firme. No voy a ser voluble. Digan que viene la plaga tal, yo me voy a mantener firme, fijo, constante, confiado, seguro en quien yo puse mi confianza. ¿Me estoy dando a entender? Concluyo con esto. Y si gusta, nos ponemos en pie, por favor. Voy a pedirle, por favor, a Mariela. Gracias. Yo en la mañana hablé de un salmo para los que no estaban. Esta canción que a continuación voy a poner es una palabra profética que Dios la anunció 2 veces. Escúchame bien. El Señor la anunció 2 veces. Cosa curiosa que en la Biblia pocas veces sucede esto. Escúchame esto. Para que Dios anuncie una profecía 2 veces, póngale mucha atención. Mi hermano, préstele mucha atención, usted que es lector de la Sagrada Escritura, cuando Dios pronuncia una profecía 2 veces con diferentes profetas. Se lo anunció a Isaías, capítulo 2, versículo 2, y se lo anunció a Miqueas, capítulo 4, versículos 1 al 3. Esa profecía, mi amado hermano, en uno se cumplió parcialmente, porque fue la victoria, ¿sí?, que vivió el pueblo de Israel cuando fue tomado en posición
Lo dice claramente el Salmo 48. Y ese salmo habla de que todos los reyes de la tierra iban contra Jerusalén a destruir el pueblo, la ciudad santa de Dios. Lo que Ezequías no podía imaginar, que él al escribir este salmo lo estaba haciendo profético. Y ese salmo profético va a tener su cumplimiento el día de la victoria del Armagedón. Esto lo anuncia Apocalipsis capítulo 21, verso 2, verso 3, verso 4. Y es la victoria que va a dar el Rey de Gloria al anticristo cuando venga la guerra del Armagedón. Va a ser derrotado el anticristo y es el día de la resurrección de los muertos. Es cuando venga su pueblo, su iglesia, su novia ataviada. Eso es lo que hoy vamos a cantar en este salmo. Yo quiero que usted, por favor, le preste mucha atención, porque esto lo hicieron un himno. Israel lo hizo un himno, no solo en la primera profecía, cuando el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. Y eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19. Y el ángel de Jehová, uno solo, mató, destruyó, eliminó, como usted quiera llamarlo, a 185,000. Y este himno fue el que cantó Israel en aquel entonces, cuando el pueblo tenía que huir. Si usted lee en este Salmo 48, ahí claramente habla de naves que se van a estacionar frente al Mediterráneo. ¿Sí? Y estas naves son mandadas por el anticristo para destruir a Jerusalén. Escúchame bien, porque le estoy hablando de lo que hablé. Y este salmo, como es profético, va a tener su cumplimiento y usted va a tener que cantarlo el día de la victoria, porque el anticristo va a caer con todas sus naves y van a tratar de huir, y todo ojo lo verá, porque serán testigos de la victoria. Esto es el himno que hoy vamos a cantar, que un día Israel lo cantó y que un día la iglesia ataviada lo cantará por siempre. Amén. Él es el Rey de Gloria. Él vendrá por ti. Él vencerá a tus enemigos. Él está sobre toda hueste de maldad. Él reina sobre toda hueste de maldad. Su nombre es el Elohim. 2600 veces se menciona ese nombre en el Antiguo Testamento, anunciando que el Rey de Gloria reinará por siempre. Amén. Denle un aplauso de gloria al que vive. Aleluya. Dos cosas para irnos. Uno, este próximo miércoles se le va a hacer llegar el nuevo link para podernos conectar con el discipulado. Número 2, no se le olvide los tamalitos de Anita para tomar café en la tarde. Gloria al que vive. Y número 3, escúchame bien, y lo más importante, que la bendición del Dios Todopoderoso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, dador de vida, protector de tu familia y de la tuya, les bendiga hoy, mañana y siempre. Quedan en paz. Les bendigo 1000 veces. Los amo y nos vemos este próximo miércoles. Bendiciones.